unos días empezamos otra sesión con la conversación en torno al Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas ofrece Gorra Consulting en Latinoamérica. Y en esta ocasión, este jueves, tenemos un invitado especial que se llama Jorge González Moore. Bueno, yo voy a dejar que él se presente, pero como aperitivo puedo decir que él nos encontró y tuvimos la fortuna de que nos encontrara, le escribió a Javier y eh, le No sabe el hizo error que cometió. le hizo referencia así, a un trabajo que recientemente ha publicado, está contenido en un libro. Creo que, o sea, todas estas cosas nos las va a contar Jorge, y que se trata de usar los procesos de pensamiento de teoría de restricciones para hacer un análisis económico, lo cual a mí me parece fascinante. Así que pues sin más preámbulos, Jorge, bienvenido. Por favor, cuéntanos un poco o mucho, cuéntanos mucho acerca de ti y de tu trabajo, por favor. Muchas gracias, Matías, y mil gracias a todos ustedes por la invitación. Javier, mil gracias por la invitación y un saludo a todos los que se encuentran en esta sesión y a todos los que nos van a escuchar más adelante. Mi nombre es Jorge González Moore, soy ingeniero industrial, soy británico-español, vivo en Escocia desde hace 10 años. Sin embargo, estudié en la Universidad de los Andes en Bogotá y fue allí en donde por primera vez escuché acerca de teorías de restricciones. Fue una clase que se llamaba Diseño de Procesos de Producción y la meta, el primer libro de Goldratt fue el que leímos en aquella ocasión y así me interesé. Tanto que eventualmente hice parte de una clase que se llamaba Enfoque Sistémico, y utilizaba ese acercamiento, digamos, holístico de teoría de restricciones para entender las causas raíz de los problemas. Y luego fui profesor asistente de esa clase, entonces para continuar mi aprendizaje en teoría de restricciones. Ya una vez que me graduó, pues empiezo a trabajar en el sector de energía, en el sector de petroquímica, y es donde me he desarrollado profesionalmente, pues, la mayor parte de mi carrera. Y he tratado, pues, desde luego de utilizar lo aprendido en teoría de restricciones en mi trabajo, también pues compartiendo lo que he ido aprendiendo con las diferentes personas, con colegas en los diferentes trabajos. Y lo que siempre me ha sorprendido es lo que creo que seguramente a ustedes también les ha sorprendido, y es que a pesar de que entendemos, pues los que más tal vez hemos aprendido de teoría de restricciones, el valor que puede ofrecer, no necesariamente las empresas lo usan, lo entienden. eh, y es así que tal vez en 2017, 2018, me hice la pregunta de qué podría yo hacer para atraer más gente a, a los procesos de pensamiento y a la teoría de restricciones. Y yo dije, bueno, si la pregunta que me hice es si teoría de restricciones es tan robusto, son herramientas tan poderosas, pues debe ser posible utilizarlas, por ejemplo, para explicar la macroeconomía, que es algo que nos atañe a todos, porque todos vivimos en esa macroeconomía donde tenemos que ver con bancos, con la inflación, con los impuestos, con regulaciones y las diferentes consecuencias y efectos de decisiones que toma un banco central o que toma un gobierno, etcétera. Y es así que, bueno, me puse a esa tarea y encontré pues que para entender más de economía, pues primero me recordé las clases de microeconomía y macroeconomía que recibí en la universidad, que eran, pues especialmente macroeconomía, eran basadas en economía keynesiana. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que no hacía mucho sentido, que lo que se planteaba ahí no hacía mucho sentido. Entonces, tuve que ir un paso más allá y encontré los conceptos de la Escuela Austriaca de Economía y de hecho, antes de la Escuela Austriaca, la Escuela de Salamanca, de España, que fueron los primeros en entender a cabalidad, diría yo, el concepto de la inflación. Y luego entonces
me adentré en esos conceptos de la economía austriaca. De hecho, tomé la maestría que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y eso fue self-taught, o sea, autodidacta. Utilicé todos los recursos que la universidad tiene de videos en YouTube, lo que tienen en su página, los libros, etcétera. Y así fue, bueno, como encontré los conceptos que necesitaba con el propósito de construir un árbol de realidad, un current reality tree, para entender la macroeconomía en la cual vivimos. Y producto de eso, escribí pues un libro y un artículo sobre el libro, que es el que le envié a Javier y que muy amablemente vio y tuvo pues a bien invitarme a esta sesión. Entonces, eso es, para hacer el cuento largo corto, esa sería la introducción. Pues muchas gracias, Jorge. El panel está abierto, que pregunten lo que quieran. Yo como no soy, o sea, algo entiendo de economía porque me duele el bolsillo generalmente, ¿sí? Segundo, siempre pues tenemos algún tipo de conversación relacionado, yo creo que visto desde el mundo, desde el punto de vista de la productividad y lo que le aprendimos a él y cómo las empresas deben mejorar o tienen oportunidad de mejorar usando el pensamiento sistémico, pues siempre uno termina como criticando lo que uno tiene en la realidad de América Latina, que suele ser peor que la realidad de los países desarrollados. No sé si es por tiempo, a veces pensamos que es un tema cultural, a veces son pues, los paradigmas que se comparten y las decisiones que se terminan tomando. Y en ese sentido, pues creo que igual que tú, yo diría que soy un fan de las ideas de la escuela austríaca sin entender mucho, ¿ya? O sea, yo leo a von Mises y me hace sentido lo que leo, y después me leía Popper y pues me descorchó la cabeza. Entonces, y así uno va coleccionando textos, ideas, conceptos de grandes pensadores, grandes gente que se atreven a hacer lo que decía Eli, ¿no? Que es utilizar ese músculo que poco ejercitamos para convertirse en físico-culturista, que es el cerebro. Y soy un convencido de eso, que mientras más uno lo usa, mejor le va, porque empieza a darse cuenta de cosas que piensa erróneamente o empieza a aprender a descartar ideas que no te ayudan, ¿ya? Sobre todo creo que ese tipo de, voy a llamarlo así, aplicación de la evolución darwiniana, pero a las ideas que tenemos. O sea, las menos útiles deberían ir quedando extintas y conservando aquellas que nos llevan a una vida más productiva, más sana, más, yo creo que de mayor contribución. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención y parte del tema ese es porque siempre hay una diatriba entre esa lógica entre que pues cada una de las personas sabe mejor qué es lo que le conviene y lo que quiere, pero todo eso tiene un límite, ¿no? Y eso después se traduce al campo de la economía donde todos actuamos de una u otra manera y creo que para mí el libre intercambio de lo que cada uno es capaz de producir con la división del trabajo y todo lo demás que se sobrevino a partir de las ideas de la ilustración en adelante aplicada al campo económico, es lo que yo creo que se refleja cuando las empresas están bien o mal manejadas, ¿no? Entonces, pues a mí eso me llama la atención y nuevamente me declaro un neófito en el tema de entender la economía. Daniel Trujillo, Sí, por favor. Comentario, pues, para iniciar la reunión. No he tenido la oportunidad de ver el artículo de Jorge. Sin embargo, pues con la introducción que acaba de dar, me parece súper interesante porque mezcla dos temas que a mí me gustan mucho. Claro, yo tampoco soy economista, pero me gusta leer de economía y obviamente pues también me gusta teoría de restricciones, pues por algo estoy aquí. Pero pasan dos cosas particulares y es que tanto teoría de restricciones como las ideas de la economía austriaca, cuando yo empecé a leerlas, eran cosas que me hacían mucho sentido y sin embargo no son las cosas que se aplican a nivel macro. La teoría de restricciones, pues aquí sabemos que a pesar de los beneficios y poder que tiene, no es lo que más aplican en las empresas. Y la economía austriaca, los que hayan leído de ella,
por lo menos a mí me hace muchísimo sentido lo que dicen, y sin embargo lo que uno ve en las universidades y en general en el mundo es economía keynesiana. Entonces, me parece pues muy interesante lo que el trabajo pues que hizo Jorge, y pues tengo mucha expectativa. Bueno, yo creo que Muchas vamos a gracias. tener que pedirte, Jorge, que no ahora te adentres un poco. Yo voy a hacer dos comentarios, ya lo he hecho otras veces respecto a uno, que me encantó. Seguramente tú conoces a Miguel Ancho Bastos, me Sí, imagino, por Jorge. supuesto. Bueno, Un referente yo diría que, al igual que Thomas Sowell, sí, diría que Miguel Ancho Bastos es la voz de la razón. sí, ¿cierto? Y entonces una vez le escuché, después de que te hice una pregunta larga, y si usted cómo explica que aquí haya tanta pobreza después de que tuvimos esta riqueza aquí y allá y no sé qué, y el otro escuchando ahí pacientemente, entonces dice, hombre, pues yo creo así como muy gallego que habla. Dice, usted no tiene que explicar la pobreza, ese es el estado natural. Lo que hay que explicar es la riqueza. Esa respuesta. Y entonces Y señores, igualito, buenas noches. igualito, entonces no hay que explicar por qué hay guerra. Lo que hay que explicar es por qué hay paz. Paz. Y yo creo que tiene mucha relación con esa última frase, el trabajo que hiciste, Jorge, que me encantaría además en alguna sesión de trabajo si podemos colaborar, pero y ver algunas cosas más, porque me dispararon varios temas que me interesa y profundizar. Pero puedes compartir si quieres y nos cuenta con la extensión que tú quieras. Perfecto, mil gracias, Matías. No hay Y quisiera comenzar restricciones con, en esta reunión. esa no es Ike, una Ike, restricción. Bueno, Ike. the ultimate restriction, the ultimate constraint es el tiempo que cada uno tiene. Ese es al final del día el último constraint. Sin embargo, antes de que lleguemos a ese constraint, tenemos muchos otros, y en macroeconomía, en mi opinión, y pues de acuerdo a lo que el análisis que hice, creo que voy a empezar por el final, y es la restricción que tenemos es que desafortunadamente el dinero, que era una institución privada, se volvió una institución que no representa o no nos otorga derechos de propiedad. Y es por eso que la dirección de la solución es asignar derechos de propiedad al dinero. Pero antes de entrarnos ahí en ese detalle, sí quiero hacer un par de comentarios. Y son conceptos que desafortunadamente no nos enseñan, y que, por ejemplo, Daniel hacía la pregunta, que es la misma que yo me hacía: ¿por qué, si sabemos el poder de teoría de restricciones, no se aplica? Si es lógico que habría que aplicarlo. Pues eso no es lo que sucede, y la realidad es, y lo que hay que entender es por qué no sucede. Pero antes de, de poder responder esa pregunta pues en lo que yo opino, quiero ir a los otros dos conceptos, o un concepto, o más bien, el primer concepto, que es el concepto de la pobreza. Sí, efectivamente, lo que hay que entender, tal como nos decía Matías, es que la pobreza es el estado natural de todo ser humano. Yo hasta ahora no conozco un ser humano que al nacer nazca con ropa, nazca sin hambre, sin frío. Claro, nacerá en un hospital, si está en un país más o menos desarrollado, pero porque otros han logrado trabajar, han logrado ahorrar, han logrado invertir ese ahorro para que pudiera haber el conocimiento para tener doctores y enfermeras, el conocimiento para poder construir un hospital, el conocimiento para saber cuál es la mejor manera de atender un parto, etc. Pero lo que hay que entender es que la pobreza es el estado natural de todo ser humano. Esa es la realidad. Por eso no hay que explicarla, porque todos nacemos desnudos, con hambre y con frío. Y si no fuera porque nuestros antecesores, nuestros padres, han hecho esfuerzos inimaginables
pues nosotros no estaríamos en la comodidad que tenemos. De hecho, les hago una invitación, porque es importante también analizar que a pesar de que pensamos que el mundo está mal, realmente estamos viviendo en la mejor época en la que cualquier ser humano ha podido vivir. Y los invito a que un día que se sienten que eso no es así, vayan a una página que se llama humanprogress.org, y ahí van a encontrar la evidencia de cómo hemos mejorado nuestra existencia, nuestro nivel de vida. Es impresionante. Nosotros hoy en día vivimos mucho mejor que lo que un rey podía vivir hace 500 años. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a salud que no había en ese momento, a sistemas de salud o vacunas, diagnósticos, conocimiento médico que no había en ese momento, a alimentación que no había en ese momento. Por ejemplo, alguien hace 1000 años un cubo de azúcar, ¿no? Eso era inimaginable, nadie pensaba que eso era posible. El azúcar era algo supremamente escaso. Y precisamente hay un proyecto que se llama The Simon Project. Ahorita no me acuerdo cuál es el primer nombre de este señor de apellido Simon, pero en eso se basa thehumanprogress.org. Y Simon hace una apuesta, creo que la hace como en los años 70, con una persona que cree que en realidad el mundo va en declive, que todo va mal. Y lo que él hace es, mire, apostemos, dígame cuáles commodities cree usted que si son tan escasos como usted me dice que son, entonces tendrán que valer mucho más en 10, 20 años. Y hacen la apuesta. Y Simon lo que dice es, usted no va a ganar la apuesta la va a ganar yo. Porque precisamente si hay supuesta escasez de esos commodities y el precio sube, lo que va a suceder es que el mercado precisamente va a reaccionar a producir más y no van a ser tan escasos como usted piensa. Luego el precio, de hecho, va a bajar. Y entonces ponen la lista de commodities y Simon gana la apuesta. Porque en realidad no hay nada escaso, lo único escaso realmente es nuestro tiempo. Eso sí que es escaso. Pero los recursos es cómo nosotros logramos mejorar la forma en que utilizamos esos recursos. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo hace 200 años, hace 300 años, el petróleo eso era malísimo. ¿Por qué? Porque un terreno donde yo quería cultivar y salía petróleo, pues este terreno era inservible. Luego el petróleo de hecho era un daño. Es solo hasta que el señor Diesel se inventa un motor o Ben se inventa un motor de combustión interna y alguien se inventa la manera de refinar ese petróleo, que nos damos cuenta que en realidad eso tiene un gran valor, porque tiene un gran valor de mover cosas, de hacer nuestra vida mucho más fácil. Entonces, son este tipo de conceptos que desafortunadamente, así como teoría de restricciones, no necesariamente aprendemos y no necesariamente reflexionamos de en dónde vivimos. Ahora, habiendo dicho eso, sí tenemos una restricción más inmediata, que es que en la medida que el mundo ha mejorado, ha llegado un momento en el cual la gente trabaja, pero infortunadamente no puede preservar el fruto de ese ahorro. Y no lo puede preservar por una cosa que se llama inflación. Y la inflación es tan rampante que roba mucho, le quita de su bolsillo todos los segundos el fruto de su trabajo. Y entonces para mí esa es la real restricción en este momento y pues esa es, digamos, la conclusión de mi análisis. La inflación es la restricción en este momento si queremos mejorar la vida como individuos y como sociedad. Entonces la dirección de la solución debe ser algo que nos permita asignar derechos de propiedad al dinero de tal suerte que podamos preservar el fruto de nuestro trabajo. Ahora, tendríamos que ir, y si me permiten, podemos ir al resumen de mi árbol de realidad. El árbol de realidad original tiene más de 400 entidades. Sin embargo, lo que hice es un resumen que tiene, creo que 23 entidades, y con ellas pretendo pues extraer las partes más importantes de ese árbol de realidad. Y si podemos ir
lógicamente por ese árbol de realidad, pues me gustaría también saber lo que ustedes opinan y si lo que yo estoy planteando tiene sentido o no. Y lo otro es, si eso es así, entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y a mí se me ocurren al menos 3 soluciones. Yo ahora estaba planteando una, que es asignar derechos de propiedad al dinero para evitar la inflación, pero de hecho hay otras dos posibles soluciones. Entonces, no sé si sea posible compartir la pantalla. Sí, Por supuesto. Jorge, una pregunta. Y te Cuando hablas de, advierto, sí, te advierto que pues normalmente hacemos esta sesión de 1 hora, pero estoy seguro que no vamos a tener tiempo suficiente. Por lo tanto, para la semana que viene o la otra, cuando pueda, está permanentemente invitado. O sea, esto es un grupo abierto, esto sí. no tiene Así- restricción de entrada ni o nada, sea, es más bien los kamikazes que quieren venir a conversar y a que le digamos qué pensamos. Sí, No, y de, bienvenido, porque de hecho, pero pues hay que sigamos la abrir el debate. disciplina de terminar a la hora y si sí, queda no, por eso, y pendiente, continuamos la continuará sesión. y generamos pues intriga y más tráfico. No, no, y yo creo que, perdón Jorge que te interrumpamos en esto mientras estás hablando, pero es muy importante para mí, sobre todo pues, mis comentarios son de persona lega, ¿sí? Es decir, yo soy de los taquitos de plástico que hay que poner uno sobre otro bien despacito, por eso digo lega. Cuando te refieres a la inflación y la dirección de la solución siendo la asignación de propiedad o del carácter de propiedad al dinero, exactamente, explícame un poco qué significa, o dame un ejemplo para yo entender por qué tiene la posibilidad de impactar la inflación yo, o reducirla. ¿Sí? yo iba a preguntar también eso, y era si hacías referencia de pronto como a volver, por ejemplo, un patrón oro, pues como cuando el dólar estaba respaldado por oro o algo así. Sí, y tiene que ver con ese concepto, Daniel. Muchas gracias por... Entonces, primero empecemos, yo creo que por la pregunta muy relevante acerca de definamos qué es la inflación. Entonces, el Jorge, concepto de inflación, Jorge, dime Matías. estás presentando toda tu pantalla donde me veo yo, veo otras personas Ok, y ahora Ahora sí, sí, ahora sí. perfecto, perfecto. súper. Gracias. Ok, entonces, antes de ir por el árbol resumen, este es el árbol resumen de realidad, voy a hacer una pequeña introducción acerca de qué es la inflación y pues ustedes me dirán si les parece que eso es así o desde luego cualquier crítica. Entonces, inflación, infortunadamente, es un término que se ha ido eh, desalineando con su definición original. Entonces, cuando a uno le dicen inflación, pues uno piensa en se están incrementando los precios, pero es solo ver un lado de la moneda. Siempre hay dos lados de la moneda. Y de hecho, voy a tener que hacer un paréntesis aquí porque Matías él dijo algo acerca de la paz cuando él hizo el comentario de pobreza y paz, y a mí se me olvidó comentar sobre el tema de paz, entonces voy a hacer un comentario aquí sobre paz. Frédéric Bastiat, otro referente pues, de la economía, él tiene un par de frases muy interesantes. Una que dice que donde hay comercio, las costumbres son dulces, y donde entra el comercio no entran las balas. Entonces, Exacto. para cerrar ese comentario que, de Matías. Bueno, volvemos entonces al tema de la inflación. Entonces, la inflación usualmente la vemos como los precios se están incrementando. Sin embargo, ese es solo un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es entender lo que realmente pasa. Y es que tenemos cierta cantidad de bienes y servicios en la economía y si yo aumento la masa monetaria, lo que está pasando es que más dinero está compitiendo por esos bienes y servicios, que sí, incrementarán en la medida que se incremente la productividad, ojalá porque hay gente aplicando teoría de restricciones y está incrementando su productividad, el throughput, entonces por eso puede haber más y mejores bienes y servicios, pero en la medida que yo aumento la oferta de dinero, tengo más dinero que está compitiendo por esos bienes y servicios finitos que se están ofreciendo en ese momento. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué produce la inflación? Entonces, si la inflación es que los precios están subiendo, pero
eso es lo que nos han dicho, pero que en realidad es que está aumentando la masa monetaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué aumenta la masa monetaria? ¿Por qué habría de aumentar la masa monetaria? Y entonces aquí entran, pues, digamos, ciertas opiniones de economistas a decir, es que la masa monetaria tiene que crecer en la medida que crece la economía. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y la realidad es que uno podría tener una economía entera con un billete de una unidad, siempre y cuando uno pueda dividir esa unidad infinitesimalmente, infinitamente. Y entonces en esa medida lo que sucede es que no está aumentando la masa monetaria y lo que vemos es deflación. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos de los economistas, los bancos centrales, los políticos, los burócratas, tienden a entrar en pánico cuando les dicen palabra deflación. Y la pregunta es, ¿acaso deflación no es lo que todos querríamos? Precisamente en la manera que somos más productivos, podemos producir más con menos. Eso genera deflación. De hecho, les voy a decir lugares donde la deflación es más que evidente. No sé si alguien se acuerde de lo que era comprar un computador en el año 80, un ordenador. Eso era, eso solo lo podían hacer al principio empresas y luego ya personas que tenían bastante dinero, pero no cualquiera podía comprar un ordenador o un computador. Hoy en día se puede comprar un computador o un ordenador de muchas mejores características de los años 80 y traído a valor presente neto por mucho menos dinero. Luego hay deflación. Entonces, en todo lo que son electrónicos, aparatos electrónicos o electrodomésticos, ha habido una gran cantidad de deflación. Y yo no creo que nadie se queje que eso sea una cosa mala para el individuo. Y al final del día es qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros como individuos. Entonces, quiero hacer esa primera observación acerca de la inflación y déjenme saber si les parece que ese concepto es válido como lo estoy expresando o si tienen alguna una opinión distinta. O sea, yo entendí que hiciste la distinción entre la inflación de precio porque de pronto algo se hizo muy escaso y eso hizo aumentar el precio sin tocar la masa monetaria, aumenta el precio de aquella cosa y que entonces por algún mecanismo de mercado a otras personas se les ocurre la idea de decir, oye, si esa cosa está tan cara, ¿por qué no le ponemos ingenio y la producimos más en masa y competimos y nos hacemos una fortuna por el camino? Ese tipo de inflación no es el que estamos conversando. Estamos hablando de otro Correcto. tipo de inflación. El tipo de Bueno, inflación que se ¿puedo debe, aportar algo? sí, Em, Según la escuela austríaca, la inflación es la expansión monetaria por causas exógenas al mercado. O sea, podría ser decisiones políticas. O sea, si no está dentro del mercado generar más cantidad de dinero, la demanda o la oferta no sube, eso no genera inflación, están siempre macheados. En cambio, si por causas exógenas yo emito mayor cantidad de dinero, ahí genero inflación. Esa es la definición básica sea, de la escuela austríaca. impresión de dinero, pues son dos palabras, sí. Sí. De acuerdo. Y volviendo al asunto de cuando la inflación se ve como la escasez de algo. Imaginen una economía donde hay peras y manzanas. En el momento en que hubo una mala cosecha de manzanas, pues evidentemente hay escasez de manzanas, los precios de las manzanas van a subir en relación a los precios de las peras. Sin embargo, eso no significa que yo deba influir en la cantidad de masa monetaria dentro de esa economía, porque es algo pasajero si dejamos actuar a las personas que van a decir, bueno, como hubo escasez de manzana, pues yo voy a Por más hacer, pera. voy, o voy a mejorar la forma como puedo vender las peras y hacer con peras lo que antes hacía con manzanas, o voy a procurar mirar si pongo hidropónicos de manzanas con el fin de poder subsanar esa mala cosecha de manzanas, o voy a dejar de sembrar tanta pera que ahora se está vendiendo por menos y voy a sembrar más manzana. Fíjense que en ningún momento eso tiene que ver con la masa monetaria, Correcto. porque la masa monetaria
ha podido permanecer igual y lo que vemos son simplemente puntuales diferencias o cambios en los precios de los diferentes productos y servicios, pero que es algo que sucede normalmente porque, claro, no siempre tenemos una buena cosecha de naranjas, no siempre la producción de la empresa va como queremos, o sencillamente porque el mercado ahora demanda cosas distintas y diferentes, porque la gente cambia, porque cada individuo cambia. O sea, yo no soy el mismo que era hace 10 años o que era hace 20 años, ni seré el mismo que voy a ser dentro de 20 años. Querré cosas distintas porque mis necesidades van a ser diferentes. Luego, nada de eso debería tener que influir en la masa monetaria. Entonces, muy buena la distinción. Sí, cuando estamos hablando de escasez o abundancia, pues ese precio se incrementó con respecto a los otros precios, pero por razones, eh, nuevamente, de escasez o de abundancia, pero no tienen que ver con la masa monetaria. La inflación es cuando todos los precios, absolutamente todos los precios, aumentan. Algunos aumentarán más rápido que otros, algunos aumentarán más que otros, pero todos aumentan precisamente porque expresados en términos monetarios, ahora hay más masa monetaria para representarlos. Esa es la diferencia entre un cambio de precios puntual por escasez y oferta y demanda, o por incremento de la masa monetaria. Bueno, Estoy de entonces, acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, es lo que yo decía antes. Uno es endógeno al mercado, que se da como consecuencia de las transacciones, y cuando hay una decisión política de generar mayor cantidad de dinero exógeno a lo que quiere la gente, se produce la inflación. correcto, tal cual. Bien, entonces, si les parece, vamos entonces a ir recorriendo el resumen del árbol de realidad. Y nuevamente, este es el extracto, son 23 o menos de 25 entidades extraídas de un gran árbol de realidad que tiene más de 400 y con mucho gusto puedo compartirlo con ustedes. Y si tienen, esto lo hice en un programa que se llama Flying Logic, si alguno de Sí. ustedes tienen, lo tiene o de hecho hay demos del programa que pueden utilizar pues para ver estos árboles en ese programa, en el software. Sí, Bien. habemos sido practicantes del software. Ah, muy bien, excelente. Uy, ahora perdí el lugar donde estaba. Eso sí, yo tengo la versión 2, no la 3. Y con mi versión no se abren los archivos generados con la 3. O Pero 4, quién sabe hoy día. creo que la puedes actualizar sin ningún costo, siempre y cuando tuvieras la licencia anteriormente, creo. Eh, No lo sé. Lo que pasa es si que quieres, es una te puedo enviar historia, el... es caso totalmente particular, no en general. No. Ah, ok. Y Si necesitas, él es con licencia para que quede on the Para que record. quede claro. si necesitas, tengo el contacto del creador del software, te lo puedo dar para que pues si le quieres hacer alguna pregunta al respecto de cómo actualizarlo. Sí, Gracias. se puede actualizar. Bien, entonces este árbol de realidad comienza con dos entidades y ustedes me dirán si lo ven o no lo ven en la realidad y sean tan críticos, por favor sean muy críticos, que esa es la parte importante de este escenario para saber si esto lo vemos o no. Entonces, el primer elemento con el que quiero comenzar es que, voy a empezar por este lado, es que la población espera niveles incrementales de bienestar proveído por el gobierno o el Estado. No sé, ustedes consideran, si ustedes le preguntan a la mayoría de personas si esperan que el gobierno les dé un creciente nivel de bienestar, ustedes dirían que la gente va a contestar que sí o que no. Yo esperaría que mucha gente contestara que no, ojalá. Pero la realidad, O sea, Que es entre muy el deseo y popular. la realidad es Sí. la que mencionas tú, es esa. El tema Ajá. es que qué es lo que provoca
que una gran masa conteste eso. Puede ser, o sea, esto puede ser un efecto de una causa más profunda. A eso, Es, Sin duda. a eso sí, es lo que yo apuntaría y, en mi duda. y tienes toda la razón, y tienes toda la razón, te doy toda la razón, porque este efecto indeseable en realidad es el fruto que si vamos al archivo más grande, al árbol más grande, eh, ahí te puedo explicar de dónde viene. Pero sí, evidentemente este es un efecto. Y por este lado tenemos las políticas del gobierno necesitan más y más financiación. Ujú. Bueno, Verdadero. nuevamente, hay países que no tienen déficit fiscal, por ejemplo, Cuba. ¿Sí? Por ejemplo, ese sería un... Lo deben todo, pero bueno. Entonces, fíjense qué sucede cuando, por un lado, la gente espera que el gobierno, que el Estado le provea mejores niveles de bienestar. Y la pregunta es, ¿quién no desea mejores niveles de bienestar? Todos deseamos mejores niveles de bienestar para nuestra familia, para nosotros, nuestros amigos, para todos en general. Yo creo que es 100%, 99.99% de las personas esperan que la situación mejore para todos. Y por este lado, pues el gobierno necesita más y más dinero para financiar esas políticas. ¿Qué significa eso? Jorge, Dime. ¿qué tal? Un gusto escucharte. Acá, por lo menos, una de las frases que yo escucho todo el tiempo es esto, ¿no? O sea, espero del gobierno que estén mejor, no sé, las rutas, que esté mejor el transporte, todo, porque yo pago impuestos. O sea, es como, eso es lo que, la frase, ¿no? Espero cosas porque pago impuestos. No sé si tiene que ver con ese efecto. Te hago la Eh, pregunta. sí está relacionado porque hay una expectativa. A la larga, los impuestos son como un tipo de seguro. Yo pago impuestos y espero algo a cambio de esos impuestos. Lo mínimo sería seguridad. Luego, entonces, tranquilidad, salud, educación, vías, eh, y mis expectativas seguirán creciendo en la medida que pues vea yo que tengo más necesidades. Pero sí, desde luego, el hecho de pagar impuestos, hay una expectativa de recibir algo a cambio. Todos esperamos recibir algo a cambio cuando pagamos impuestos, sin lugar a dudas. Yo te voy a ser muy honesto, y acá sé que Matías va a decir por qué especificas ser honesto, pero quiero ser, quiero ser claro. Yo no, me hace ruido la frase desde la cual partes. De hecho, esta es una discusión que en esta semana, previo a las elecciones, estamos teniendo en la Argentina, y es que mucha gente no está esperando que el gobierno sea quien provea el bienestar, pero sí que genere las condiciones. Ujú. Y ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? Entonces, tal vez si esta discusión la tenemos el martes, el jueves de la semana que viene, podríamos tener un mejor termómetro de qué es lo que la sociedad argentina hoy está esperando. Eh, con mucha gente que hablo te diré que no está esperando que el gobierno provea esto. Tal vez sea la consecuencia de la situación particular que está atravesando Argentina. Pero insisto, lo que la mayoría de la gente espera es que el gobierno genere las condiciones para que el bienestar esté presente. ¿Me explico? Muy bien, y estoy de acuerdo contigo en que ese es el deber ser, y el caso de Argentina hoy en día es muy particular. De hecho, cuando me preguntaban de dónde viene esto, porque esto es un efecto, esto viene del tema cultural, y es como cultura, y cuando me refiero como cultura es como tradición, costumbre, qué es lo que esperamos, en qué ambiente crecemos, y ese ambiente también nos dictamina en qué creemos y qué esperamos, tanto del gobierno, del Estado, etcétera, de los demás. Entonces tiene que ver con el tema cultural. En Argentina, y bueno, el libro yo lo escribí, lo publiqué en abril de 2021 y creo que este artículo se publicó en tal vez finales de 2022. Permítanme
ver cuándo sí, finales de 2022, pero es sobre el libro que escribí en 2021. Entonces, en ese momento, pues no, había visto un poco desde lejos el caso de Argentina, pero obviamente eh, no lo había tenido yo en cuenta como para que esto variara. Y lo que tengo que decir es, si le preguntas a la mayoría de la gente en la mayoría de países si esperan que el Estado les incremente su bienestar, yo te diría que en Europa, en Estados Unidos, en la mayoría de Latinoamérica, en África, en Asia, la mayoría de la gente sí lo está esperando. Y lo que tú estás planteando es precisamente una de las soluciones. Ya tú te has adelantado a una de las soluciones. Y es, bueno, de hecho voy a decir entonces las dos soluciones, no hemos ni llegado a la segunda parte aquí de este árbol, pero entonces las voy a anticipar. Por un lado, la solución es que precisamente la gente no espere mejores niveles de estado de bienestar, de hecho, que no espere ningún estado de bienestar por parte del gobierno. Y por el otro lado, es que el gobierno reduzca sus políticas de bienestar o que no las incremente y con ello necesite menos cantidad de financiación. Esas son dos posibles soluciones. Y hay una tercera que creo que es en mi opinión, la que corta de tajo porque va a la causa raíz del problema. Pero y Argentina va a ser un caso muy interesante. Yo estoy a la expectativa de que va a pasar el domingo, cuando son las elecciones generales, y será un caso muy interesante a seguir. Obviamente no se va a dar de un día para otro. Eso, como todo sistema, tiene un delay, tiene una demora y todos esos esfuerzos de cambiar, pues tomarán algún tiempo, pero estoy muy motivado a ver lo que va a suceder ahí. Eso va a ser un referente de posibilidades de cambio. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, es Sí, que Sí, yo Daniel creo que era, Trujillo y Javier Arevalo y yo. yo creo, yo creo que de acuerdo con lo que acaba de decir Gustavo, ese efecto indeseable de que la población espera más niveles de bienestar proveídos por el gobierno, creo que puede ser un tema muy circunstancial. Es decir, caso de Argentina, pues allá no es así, por algo va ganando Javier Milei, que digamos sus propuestas van más hacia el otro lado, a menos Estado y generar precisamente pues como las condiciones. Pero en países como, pues pongo el caso de Colombia, aquí el año pasado ganó un gobierno de izquierda porque aquí la situación sí era, la gente espera que le den más las cosas, entonces pues ganan que más cosas prometen. Entonces creo que sí tiene que ser un tema, es un tema como muy circunstancial. La situación de Argentina y la de Colombia pues están muy diferentes y por ende cada población aspira a cosas distintas. Entonces no sé si ese efecto indeseable sea transversal pues como a nivel mundial. Creo que es como dependiendo de la situación que esté viviendo cada país. Javier, Lo es, y lo que diría es perdón. que esto es un rango. Habrá países donde la gente espera menos y habrá países donde la gente espera más. Es simplemente un rango. Pero si yo le pregunto a cualquier persona de manera desprevenida en la calle, ¿usted espera que el gobierno o el Estado mejoren su nivel de bienestar? Si yo salgo aquí a la calle, les aseguro que me van a decir que sí. ujú. Sí, mi comentario era ese, que precisamente yo entiendo esto como si usamos el caso de Argentina, estamos en el caso extremo donde tienen más de 100 años esperando que el gobierno cumpla y se mamaron, ¿sí? Entonces ahora tocó hacer algo totalmente diferente y es un salto verdaderamente diferente. El otro ejemplo que tengo en el otro extremo es Venezuela. O sea, miren dónde están precisamente porque le hicieron caso al extremo aún más fuerte, si se quiere, o a la dirección más fuerte donde el Estado absolutamente controla todo, que es el reflejo de lo que viene pasando en Cuba, yo lo entiendo. Sin embargo, en Venezuela fue una decisión general de la mayoría de darle una oportunidad a un gobierno con estas características. Entonces yo creo, y lo que decía
Jorge, es un tema de gradación, porque en el caso más escueto, mínimo, es solo el hecho de que si yo pago impuestos, espero que mis impuestos sirvan para retribuirme algún tipo de servicio, es porque yo espero que sea el Estado el ejecutor de esa política o esa acción. Entonces ahí tienes el caso, digamos, más puritano, si se quiere, de que esa versión del efecto es cierta. Y la peor es el caso de esta Argentina, que ya nadie le cree absolutamente nada a nadie. Entonces vamos a probar por otra cosa, porque el Estado está demostrando que no importa cuánto le dé, no devuelve nada. Entonces, en ese sentido, pero la mayoría de la gente, yo creo que en todas partes del mundo, sea a través de los impuestos o inclusive ni siquiera a través de los impuestos, sino que el welfare state, ¿sí? El estado de bienestar a través de los programas de ayuda social, simplemente es, pues yo por estar aquí y ser ciudadano de este país, a mí me corresponde, ¿sí? Pero Entonces, eso se financia con impuestos, Javier. pues, por supuesto, Entonces yo, estoy hablando de la gente que... mi comentario es que otro argentino, Agustín Laje, acaba de publicar un libro que se llama La generación idiota, y la bajada de título es una crítica a adolescentrismo. Entonces es muy propio de un adolescente, sobre todo un adolescente acomodado, que no le ha costado nada llegar a tener una cama, una buena casa, ducharse con agua caliente, tener el desayuno, que ni siquiera tiene que lavar la loza del desayuno, y que además exige, ¿no? Exige. Así es. Dice, ¿cuándo voy a tener yo mi propio auto, por ejemplo? Entonces, Me toca. ese adolescentrismo está reflejado en la población, espera que el papá Estado me provea de cosas que yo perfectamente me podría proveer para mí mismo. Ahora, hay cosas que yo me podría proveer a mí mismo, pero yo prefiero que las provea el Estado. Una en particular, que es em, la defensa de mis derechos y de los del resto con la fuerza. Porque si eso lo hacemos individualmente cada uno, pues entonces no, o sea, el viejo oeste, pues, ¿no? Es un poquito difícil eso. Ahí, ahí vivimos peor. Hay un comentario acerca de, por ejemplo, el Estado como único institución que puede garantizar la seguridad. Quienes viven en Latinoamérica, creo que les puedo garantizar que muchos de ustedes viven en conjuntos residenciales o un edificio en el cual hay un portero, ¿cierto? Una Claro, persona de vigilancia. Correcto. Cuénteme, ¿esa persona, eso es privado o es estatal? Privatiño. Y además tenemos cables eléctricos alrededor de todo el conjunto. Y cámaras de Y televisión, esa supongo. batería sí la manejo yo. Okay. No, sí, sí. Es precisamente Miguel Ancho Bastos, quien me parece que de manera acertada, él explica cómo todo aquello que en este momento el Estado provee, en algún momento fue una institución privada, Privada, claro. ¿sí? Entonces, no por el hecho de que el Estado lo provea hoy en día, significa que eso en algún momento no fue privado. Y claro, el Estado lo absorbió por X o Y motivo, pero no significa en ningún momento que no podamos ver una mejor manera de proveer el servicio. Y está muy bien. Algunos decidirán, mire, yo no quiero entidades privadas proveyendo seguridad. Fantástico, está muy bien. Otros dirán, pues la verdad, yo lo veo todos los días en mi conjunto residencial, ahí tenemos un señor vigilante y si el señor no cumple, pues lo cambian porque nos quejamos con la empresa y si esa empresa no cumple, pues cambiamos de empresa. Perfecto. Entonces, lo que quiero es hacer ver que no necesariamente lo que provee el Estado tiene que ser así, porque no ha sido así a lo largo de la historia, no necesariamente. Entonces, es simplemente un comentario al tema de seguridad. Y creo que nos quedan 5 minutos, entonces, pues tratemos de... No, perdón, ¿hay alguna otra a ver pregunta? si Sí, avanzamos otra cajita.
otra caída. El otro comentario que quería hacer, porque muchos de ustedes lo dijeron, y es que fíjense que hay una interacción o eh, un enlace muy fuerte entre estas dos cajas. ¿Por qué? Porque la política o los políticos o los burócratas solo pueden venderte aquello que tú pides. Es decir, un político que dice en un país, llamémoslo un país donde la gente espera que haya niveles incrementales de bienestar. Un político que ofrezca en ese país menores niveles de bienestar, pues no va a ganar. El político solo puede vender lo que la gente quiere comprar. Es un mercado, es oferta y demanda. Simplemente quería hacer ese comentario porque estos dos entidades están muy entrelazadas. Bueno, ahora, y como este es el resumen, ustedes como buenos practicantes de teoría de restricciones me van a decir, bueno, es que esto es insuficiente saltar de aquí a acá. Lo es y tendríamos que ir al árbol grande de 400 entidades y perdónenme que la batería. Además vi que a Jorge se le estaba acabando la batería. No sé si tendrá algo que ver. Bueno, mientras Jorge vuelve, dice Bruno, bueno, en Argentina sigue estando muy instalado culturalmente que el Estado es como el padre proveedor. Y recién están estos intentos de cambio, después de 100 años, Sí, después de tanto tiempo, más o pero por menos. suerte. Después de 100 años, casi exactamente. Den el ejemplo, Bruno. Sí. No jodan Y más. Daniel dice, Daniel Trujillo, de hecho, en mi opinión personal, del sector privado en un porcentaje muy alto de los casos siempre hará mejor las cosas que el sector público. Que cuando uno hace mal las cosas en el sector privado se quiebra. O por el contrario, cuando uno hace mal las cosas, cobra más impuestos. En el sector privado no necesariamente que quiebra, lo que pasa es que hay distintos niveles de Y le puedes necesidad y reclamar. los precios que uno está dispuesto a pagar por cosas. Entonces, pues, si uno puede elegir por más salud o menos salud, por más, bueno, otras cosas que se ofrecen eh, como representación del bienestar. Y uno pues está dispuesto a pagar más por algunas cosas y menos por otras. Y no lo obligan a que tiene que pagar la tarifa plana que le están imponiendo con los impuestos por un servicio que a lo mejor considera excesivo en algún caso o muy deficitario en otro. Que no usa, que no Exactamente. usa. Eso, o de que no lo usa o que... Sí, le Bueno, dejamos volvió el Jorge. último minuto a Sí, George's iPhone, UK. sí. Discúlpenme, se acabó la pila del Sí, No, laptop, no traje el tranquilo, cargador. te avisó, iba nos dimos avisando que cuenta. ibas a morir. Sí. Bueno, entonces, pues si les parece, y si a bien tienen, podemos continuar escalando ese árbol en la próxima sesión. Yo voy a revisar mi calendario para poder acompañarlos y podemos proseguir con esta muy interesante charla. A No, mí cuando tú puedas, Jorge, me parece bienvenido. que esta conversación está llegando a, o sea, a mí ya me está provocando llegar a profundidades que a veces hemos tocado, Superficialmente. sí, muy superficial, pero vamos a llegar a la profundidad. No se preocupen que Vale vamos a llegar y vamos a precisamente plantear cuál es la dirección de la solución o de las posibles soluciones y serán ustedes los jueces de si eso es eventualmente posible o no. no, yo creo que sobre todo a mí lo que más me entusiasma, Jorge, y te agradezco nuevamente tu disposición, es la oportunidad de juntar las herramientas de pensamiento con un tema que le toca a todo el mundo, a cualquiera, y darnos la oportunidad de razonar y pensar y emitir nuestras propias opiniones y vernos en el espejo y desafiar lo que uno mismo piensa, ¿sí? Entonces, siendo intelectualmente honesto, creo que esa es la parte más complicada, para mí por lo menos,
de asegurarme que estamos siguiendo paso a paso y viendo lo que está presentado con la lógica que nos comparte. Entonces, muchas gracias nuevamente, bienvenido. Esta es tu Mil gracias. casa, aquí estás invitado cuando quieras y veme avisando, ya tienes el link es exactamente el mismo todos los jueves a la misma hora. Así que nada, con gusto y No, y entusiasmo para la próxima semana. queda O la que comprometido, sea. salvo fuerza mayor, y tendremos que pues prescindirte de tu presencia el próximo jueves, pero te esperamos. Y Sí, muchísimas esperamos, gracias. Jorge. No, A todos ustedes. muchas No gracias, sé, Jorge, no muchas sea gracias menos a que todos. estemos celebrando el triunfo en Argentina. Bueno, será muy interesante el próximo jueves saber bueno, lo sabremos creo que el lunes para mí, pero el domingo para los que están en ese uso horario. Sí, Bueno, te ¿algún avisamos si pronóstico? vamos a Yo digo celebrar. 45. Digo 45%. Listo, nos vemos. Muchas Bueno, Chao, gracias. muchachos. Un gusto, un Excelente abrazo. semana gracias para a todos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Gracias, excelente charla. Gracias. Chao.